Hoy vamos a trabajar con la herramienta parche y la herramienta corrector puntual. Primero ubicarlas, las vemos debajo del gotero, selecciono la herramienta parche y como siempre se habilitan diferentes opciones arriba que se adecuan a cada herramienta. En las primeras 4 opciones son comunes a las herramientas de selección que ya vimos. Recordemos que en la primera era selección nueva, entonces si yo selecciono algo y vuelvo a seleccionar, se inicia una nueva selección. La segunda era sumar selección o añadir selección, mejor dicho, con lo cual si yo selecciono se hacen las dos opciones juntas, las dos alternativas juntas. La tercera era restar, por lo tanto le puedo quitar una parte de selección a la selección original. Y la última era intersección, o sea que seleccionaba lo que tuviese en común. Para hablar de las opciones restantes, voy a primero deseleccionar con control D. Para hablar de las opciones restantes tendría que hacer una nueva selección para ver cómo funciona. Bueno, aquí me equivoqué, entonces voy a volver a seleccionar para ver cómo funcionan el resto de las opciones que me aparecen en la barra de arriba. Fijémonos qué sucede. Hice una selección y tengo allí tildado como normal, ¿sí? También tendría otras opciones que luego vamos a ver, pero bueno, lo primero que quiero ver es esto de origen y destino. Si yo tengo tildado de origen, con la selección me corro hacia un costado y arrastro, miren lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que yo le digo que reemplace ese origen por el nuevo destino que le estoy indicando. Entonces lo que va a suceder en mi imagen es que va a desaparecer el globo porque reemplacé lo que había seleccionado por una nueva zona de la imagen. Ahora, como trabajé en una capa, en la misma capa, y siempre les digo no hay que hacer eso, ¿sí? Vamos a volver a restaurar las condiciones iniciales y voy a duplicar la capa para trabajar en una capa aparte. Cierro la ventana de historia y vamos a seleccionar de nuevo. Ahora, en vez de tildar origen, voy a tildar destino y vamos a ver qué sucede en este caso. Cuando yo tildo destino, lo que seleccioné es el destino, o sea, lo que quiero tener. Entonces, cuando arrastre a otro lado, lo que voy a obtener es, en mi imagen, el hecho de haber duplicado el globo, en este caso, que es la selección que hice. Ahora fíjense, yo me posiciono acá para que vean el contraste entre lo que tengo seleccionado y el fondo. A diferencia del tampón de clonar, la herramienta parche imita tanto el contraste como el brillo, como el color, o sea, los datos de la imagen original. Y esto es una opción muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso deshice, porque no lo quería ahí el logo, porque me permite ajustar perfectamente la imagen a lo que tengo en el fondo. Fíjense aquí, por ejemplo, cuando suelto, se empareja el color, el brillo, el contraste con lo que tengo en el fondo. Y esto es una opción muy interesante de la herramienta parche, que no tenía en el tampón de clonar. Voy a seleccionar este globo chiquito para mostrarles otra opción, que por allí en este caso no es muy útil, pero en otros casos sí sucede. A ver, si yo selecciono arriba transparente y lo pego sobre el globo que está ahí, fíjense lo que sucede cuando suelto. Se transparentó la imagen para hacerme una visión de los dos globos juntos. En este caso no es muy útil porque no se ve demasiado real. Pero si yo tuviese un reflejo sobre el agua, por ejemplo, o una sombra, esto me va a ser muy útil. La misma herramienta la puedo utilizar en diferentes imágenes. Aquí seleccioné una de las ovejas, por ejemplo, y voy a tildar transparente, porque no tendría mucho sentido aquí. Y si selecciono destino, voy a reemplazar a la oveja esa que está acostada allí por esta que estoy corriendo. ¿Ven?
Bueno, nuevamente trabajé en la misma capa. Lo lógico es duplicar la capa, recuerden. En este caso voy a deshacer para obtener todos los datos anteriores de la imagen original, y al deshacer obviamente me va a desaparecer la capa que dupliqué. Voy a cerrar la ventana de historia para que no moleste y voy a volver a duplicar la capa para realizar cualquier trabajo que haga en la capa duplicada y no en la original. Fíjense, selecciono la abeja que está acostada y la marco en este caso como origen, y al trasladarla lo que voy a hacer es reemplazar este nuevo lugar por la imagen que tenía. Entonces desapareció mi oveja, ¿sí? De la misma manera puedo trabajar en otras partes. Por ejemplo, si yo quisiera tapar los granitos de esta cara, puedo utilizar la herramienta parche, pero no siempre funciona bien. Voy a utilizar esta herramienta, en este caso creo que va a funcionar bien, pero tengo herramientas más adecuadas para esto. En este caso voy a utilizar una segunda herramienta, ¿sí? Que es la herramienta corrector puntual. Voy a restaurar la imagen inicial porque no voy a usar la herramienta parche, y voy a crear una capa nueva para no dañar la imagen original, ¿sí? Voy a duplicar la capa en este caso y vamos a seleccionar de la barra de herramientas, en este caso la herramienta corrector puntual. La herramienta corrector puntual me va a habilitar nuevas opciones en la barra de arriba. Una de ellas es el tamaño del pincel. Voy a elegir un tamaño más pequeño porque precisamente voy a hacer una corrección puntual. También me da la opción de ver el flujo del pincel y demás, la forma del pincel. Luego en modo, por lo general voy a seleccionar la opción normal, y luego me da otras opciones como ajustar al entorno o según el contenido o crear textura, que tienen unas diferencias entre sí. Ajustar al entorno toma los píxeles más cercanos, en cambio según el contenido toma píxeles del entorno según el tamaño del pincel que yo elija. Fíjense, cuando yo paso por la zona donde hay una imperfección, lo que hace es emparejarme los píxeles. Entonces de esa manera me va borrando imperfecciones, me las va ocultando. Así puedo ir trabajando con el rostro, ¿sí? e ir ocultando diferentes imperfecciones, ¿sí? Tengo que tener cuidado de no tomar zonas demasiado grandes porque si no se nota. Tomo correcciones pequeñas y voy haciendo la diferencia. Aquí no lo van a notar tanto, se van a dar cuenta más cuando, bueno, ahí me copió el brillo, bueno, ahí lo eliminé. Y fíjense, cuando quito la capa, cuando apago la capa y cuando la enciendo, la diferencia entre una y otra. El corrector puntual no solo se puede usar en ese tipo de imágenes, sino en correcciones cuando tengo pequeñas para hacer. Fíjense que ahí me borró el globo sin ningún problema. Pero cuando tengo cuestiones así más grandes que resolver, voy a utilizar la herramienta parche. Ambos, recordemos, tanto el parche como el corrector puntual hacen coincidir las texturas, la iluminación, el sombreado, o sea que me dan imágenes bastante reales. Recordemos la diferencia entre cuando elijo origen o cuando selecciono destino, el hecho de que reemplaza por qué, que ya lo explicamos antes, y bueno, tienen varias herramientas para trabajar. Les envío también varias imágenes para hacer modificaciones, y nuevamente el estilo es libre. Ustedes pueden trabajar las herramientas que vimos en esta ocasión, haciendo creaciones propias. Pueden utilizar cualquiera de las imágenes, les pido 3 creaciones nuevamente. Pueden usar cualquiera de las imágenes, repito, o también pueden ustedes utilizar una imagen que busquen en internet.